La siguiente es una producción de JH Televisión. En el bloque anterior, en parte del programa del día de hoy, estará con nosotros la diputada provincial del Sí, el Solidaridad e Igualdad, que integra el Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, quien ya estuvo en alguna oportunidad en las 4 estaciones, aprovechando un poco que está de recorrida por esta zona que tanto conoce. Bienvenida, Alicia, muchas gracias por estar nuevamente. Buenas tardes. Recientemente se han cumplido un nuevo aniversario del golpe militar de 1976. Usted ha sido una activa militante, lo sigue siendo de hecho en la cuestión de derechos humanos. ¿Qué reflexión le merece en cuanto a todo lo que se ha hecho en los últimos años y si todavía falta algo por hacer al respecto? Bueno, yo creo que en la Argentina hemos avanzado mucho con respecto en lo que es verdad y justicia y con respecto a los juicios con los represores, contra los represores por los delitos de lesa humanidad. Quizás el país de América Latina donde más se ha avanzado en ese sentido y donde se ha podido juzgar a los represores. El tema que la justicia ha tardado mucho, 30 años, y en este lapso muchos de los represores se han muerto, pero también muchos de los testigos, de los querellantes, de las madres, de las abuelas, que lucharon tanto para que esto fuera posible. Estamos en un año muy, conmemoramos este año 30 años de democracia, que es un hecho inédito para quienes vivimos prácticamente la mayor parte de nuestra vida en otro momento, o que nacimos y nos criamos entre dictaduras y cortos lapsos de gobiernos democráticos. Por lo tanto, celebro esto y me parece que es importante poder transmitirle a los jóvenes que vivieron siempre en democracia el valor que tiene la democracia y el valor que tiene vivir en una sociedad donde se respeta la democracia, por más que tiene errores, que hay dificultades, pero gobierne quien gobierne, los estamos eligiendo o la está eligiendo la mayoría de la gente. Y debemos respetarla y esperar al siguiente periodo a poder cambiarla si no estamos de acuerdo. Pero no que sea alguien que por afuera, como hacían las Fuerzas Armadas, con el pretexto de instaurar el orden, que en realidad tenía un pretexto económico y concentrar la economía en pocas manos, terminaron dando los golpes de Estado, cada uno de ellos cada vez más sangrientos, hasta el golpe del 76, que fue el más sangriento, sin lugar a dudas, ¿no? Estos 30 años, que es el periodo más largo de democracia permanente, ¿ya es parte de la historia de este momento o todavía falta asentar algo más para que verdaderamente diga, bueno, ya es historia y de aquí en más vivimos en democracia, Alicia? Yo creo que nunca uno puede estar seguro de que no va a haber intentos de desestabilizar, ya sea o golpes militares o como sucedió en Paraguay, donde el poder económico intenta de alguna manera, intenta y logra cambiar al presidente de la nación, porque tenía contradicciones, sobre todo poder económico más concentrado. Pero creo que estos golpes que dan financieros internacionales también son golpes institucionales que hay que tener mucha cautela con respecto a eso. Pero me atrevería a decir que el pueblo argentino ha madurado mucho, que ya no va a ir a golpear las puertas de los cuarteles y que ya dentro de los cuarteles no son las mismas personas o digamos educadas de la misma forma que lo fueron los militares en periodos anteriores. De todas maneras siempre hay que estar mirando y poniendo a resguardo de que respetar la democracia en todos sus sentidos. Y hay que tratar también que quienes estamos en la política, militamos en política, respetemos la democracia, respetemos la Constitución y las leyes y no hagamos gambetas para violar las leyes o la Constitución, ¿no? Las Fuerzas Armadas ¿están subordinadas verdaderamente ahora a la democracia? Porque mucho se ha dicho en muchos momentos que
las Fuerzas Armadas se sometían a la Constitución. En este momento podemos decir que el ejército está formado, como usted dijo, de otra manera y que respeta verdaderamente la Constitución, para lo cual ellos están elegidos. Yo creo que hay estos militares que hoy están no son los mismos de hace 30 años. Que hay algunos que siguen pensando que se vivía mejor en dictadura, los hay. Pero me parece que también desde el gobierno nacional se ha hecho algo que a mi entender fue muy importante, que fue que en los liceos militares los jóvenes tratar de desarmar esa estructura donde un niño prácticamente de 12 años ingresaba y egresaba luego sin tener contacto con el afuera, era solo con militares, manejaba armas, etcétera, a edades en que en realidad debería compartir con el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Y bueno, ha habido muchas críticas con respecto a esto, pero a mí me parece que está bien, y lo mismo que los militares, como la policía, pueden estudiar también en la universidad, en la escuela pública, en los mismos lugares que estudian el resto de los estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones que han crecido en democracia, han nacido en democracia? Pienso, no sé, chicos que hoy están en la secundaria, algunos de los cuales van a empezar a votar en estas próximas elecciones, que probablemente vean ese 1976 tan lejano como la época de los egipcios, por ejemplo. Sí, lo ven lejano, sin lugar a dudas, por más que estemos muy próximos, que 30 años para la historia no es nada, pero para ellos sí, tienen 16, 17 años, 18 años, y es como cuando yo era chica que me contaban cómo había sido en la época de Irigoyen o cómo había sido el golpe a Perón, pero digo, yo creo que lo fundamental es que en la escuela, desde los medios de comunicación, se transmita cómo era la vida en ese momento, qué libertades estaban cercenadas, qué se podía hacer y qué no, porque para un chico es impensable de que no pueda ir a la escuela con jeans o a la facultad, o que no pueda tener el centro de estudiantes en su facultad, o que no pueda estar con barba si así lo desea, o una chica en minifalda. Y sin embargo esas cosas sucedían, o no se podía escuchar a determinados cantantes de rock o de otras músicas, o se quemaban libros, o sea, son cosas que hoy nos parecen de alguna manera traídas de los pelos o impensables, y sin embargo sucedían y no hace tanto. Por lo tanto, me parece que es necesario transmitir un poco oralmente, mediante películas, de la forma que sea que los chicos lo consideren más ameno. Esa creo que es lo mejor para poder transmitir, lo mismo que la guerra de Malvinas. Nosotros también nos parece una cosa lejana, y sin embargo no fue hace tanto tiempo, y también fue parte del genocidio en la Argentina provocado por los militares. Esos 649 jóvenes que, si bien se montaron los militares sobre una reivindicación que para todos los que nacimos y nos criamos y estudiamos en la Argentina, las Malvinas son argentinas, y ellos se montaron sobre eso, intentaron tomarlas para perpetuarse en el poder, porque veían que ya realmente iba debilitándose el gobierno de la dictadura militar. Lo hace Galtieri creyendo o confiando que Estados Unidos no iba a apoyar a Inglaterra. Yo creo que era una locura realmente de que los estados del primer mundo no iban a apoyar a Inglaterra, como terminó siendo, apoyaron. Y creo que también inculcar en los jóvenes el tema de la paz, ¿no es cierto?, de la importancia de la paz. No la paz como una cosa así, una palabra vacía o hueca, sino como algo concreto y real, de que a qué se llega cuando hay una guerra, a que jóvenes que tenían 18 años, yo cuando lo veía en la escuela hoy, cuando le decía a los chicos, los chicos de la edad de ustedes, de 18 años, que fueron a pelear sin prácticamente saber manejar las armas, con muy poca ropa, con poca alimentación, y que terminaron perdiendo la vida, y eso es altamente valorable, pero digo, son vidas perdidas en aras de ¿qué? ¿De quién?
porque las Malvinas no las recuperamos y por ese medio tampoco las íbamos a recuperar. Los chicos que escuchan sus conceptos, en esta experiencia que debe ser apasionante, pararse ante un grupo de chicos que son hijos de la democracia, por suerte para ellos, y que ojalá la puedan mantener. ¿Cuál es la sensación de verle las caras cuando le va contando? Porque para ellos es una historia esto que le podemos estar contando. ¿Cómo es la reacción? ¿Cuál es la incógnita que tienen ellos cuando le plantean estos temas? Bueno, la mayoría ya están, digamos, de alguna manera conociendo, no es que desconocen, porque en las escuelas, bueno, los 24 de marzo, en la currícula está incorporado como el Día de la Memoria, pero además porque hay en los medios de comunicación locales, nacionales, provinciales, hay una cantidad de películas que habitualmente ven, Las noches de los lápices. Yo creo que ya hay un conocimiento previo de todo eso, pero nunca es suficiente. Yo recuerdo que en Francia, 40 años del desembarco de Normandía, hubo una invasión así en los programas televisivos, radiales, todo de propaganda antinazi, porque había habido como un rebrote de jóvenes que se manifestaban partidarios de Hitler, entonces había como que otra vez recurrir a esto, porque esos años no habían hecho lo que correspondía con respecto a la memoria, ¿no? Del pasado para poder pensar en el futuro, no quiere decir que pensar siempre en el pasado, sino que bueno, y me parece en ese sentido muy importante lo que sucedió acá con los juicios y el tema de la justicia. Alicia, quiero empezar a cerrar este bloque un poco para abrir el próximo, ya apartándonos de estas cuestiones y metiéndonos en cuestiones políticas, ¿sí? Desde el bloque sí, en muchas oportunidades han estado de acuerdo con algunas políticas del Gobierno Nacional o algunas decisiones del Gobierno Nacional, y así lo han expresado públicamente. Hoy, en lo que es la globalidad del proyecto nacional, ¿en qué punto están con el sí? ¿A favor, en contra y en el medio? Nosotros somos opositores, lo que decimos que no somos opositores a ultranza, hemos sido siempre opositores. Lo que hemos apoyado es algunas leyes que ha presentado el Gobierno Nacional que tenían que ver con la historia de nuestras luchas anteriores de los partidos de los cuales veníamos todos nosotros, como que las AFJP dejaran de existir y pasaran esos fondos al Estado Nacional, que nunca debieron haber salido de allí, que por ejemplo, la ley de medios, en las cuales yo misma cuando fui diputada nacional se había trabajado un montón en todas las comisiones para tener una ley de medios y que seguíamos con la ley de la dictadura. O sea, si usted me pregunta, acordamos con la asignación universal por hijo, a lo mejor no en su totalidad como debería ser, pero que tiene que haber una asignación universal por hijo. O sea, hay unas medidas que nosotros apoyamos. Ahora, no apoyamos todo lo que significa la corrupción, ni ninguna... toda esta política extractiva que se está haciendo de las reservas naturales, de los minerales, etcétera, que contaminan el medio ambiente en todo el territorio del país. No acordamos, y también que no se hayan reglamentado leyes tan importantes como la protección de glaciares, que hay serios problemas porque se están achicando los glaciares por esta cuestión del efecto invernadero, y una serie de medidas que se deberían tomar y que sin embargo están siendo súper explotadas, hiperexplotadas comercialmente, por intereses del Gobierno Nacional con las provincias, que son socias con algunas provincias con las cuales son socias. Tampoco estamos de acuerdo, creemos que el Gobierno Nacional debe respetar el federalismo a ultranza. No puede ser que el Gobierno Nacional le impida que la provincia de Santa Fe pueda hacer los acueductos más importantes que tiene planificado y proyectado, porque no le pone una firma para un crédito con Kuwait que está otorgado hace cerca de 2 años. Entonces, esto mismo sucede con Córdoba, con Capital Federal, es decir, con las provincias
con las cuales el gobierno nacional es opositor, porque así como nosotros respetamos a la presidenta y su investidura y respetamos sus ideas políticas y que fue elegida por la mayoría del pueblo, ella debe respetar a las provincias. La provincia, los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe elegimos un gobernador, elegimos legisladores, etcétera, y debe respetar esta voluntad, porque de lo contrario se transforma, no se respeta el federalismo y la forma de cerrar el grifo, de no entregarle los dineros que nos corresponden, termina repercutiendo en contra de todos nosotros, de todos los santafesinos y santafesinas. Recientemente la Nación desembarcó en algunas ciudades de la provincia, curiosamente todas de extracción justicialista y kirchnerista, para más datos, con un paquete de obras millonarios y saltando incluso por encima de la provincia. ¿Qué reflexión le merece eso? Bueno, eso es la parte de la falta de respeto al federalismo, ¿no es cierto? Yo no te respeto a vos como provincia y le doy a quien yo quiero, hago clientelismo político. Entonces desembarcan con camiones para hacer DNI. ¿Por qué tardaron para traer las 50 máquinas que le venía pidiendo el gobierno provincial que se necesitan para el cambio de documentos de identidad? A Santa Fe fue la última que le entregaron y ya lo hicieron. Primero intentaron poner en la peatonal de Rosario una máquina para, bueno, eran cientos de miles de personas, terminó volviéndoselo en contra, entonces, bueno, terminaron trayendo las máquinas necesarias, o no sé si las necesarias, pero algunas máquinas como para que el registro civil pueda realizar los documentos. Pero como esto hay muchísimos ejemplos. Lo de la caja de jubilaciones, que no nos entregan los fondos, lo de los presos federales, usted sabe que los presos que están por delito de narcotráfico o trata están en cárceles provinciales y le está pagando el mantenimiento, la manutención de todo eso la provincia, y hace años que no se le paga, no se le devuelve estos fondos a la provincia de Santa Fe. Y como esto, muchos ejemplos que tenemos. Y mientras que nosotros tenemos un fondo de obras menores donde se les pasa a las comunas y municipios un porcentaje que es una ley y se cumple tal cual, no tiene que ver si fulano es del mismo color político que el gobernador Bonfatti o no, se pasa a todos los municipios y comunas. Al que no se le pasa es porque se ha atrasado en rendir cuenta del Fondo de Obras Menores anterior, cosa que muchos dicen nos discriminan. No nos discriminan, sino que no rindieron cuenta, porque así cuando entró el gobierno de Wiener encontró rutas que figuraban como pavimentadas y no estaban pavimentadas, o cordones cunetas que supuestamente estaban hechas y no están hechas, o fondos de obras menores que no han sido utilizados para nada que tuviera que ver con el objetivo. Ahora sí se pide para comprar un camión, se autoriza un camión y luego se comprueba que haya un camión. Diputada, hacemos una pausa porque usted tocó el tema del narcotráfico, así, vamos a charlar eso sobre lo que pasa en la provincia y también el tema de tratas, que sabemos que usted también trabaja mucho sobre el tema. Hacemos una pausa y retornamos con las 4 estaciones.